Ya sé que hay muchas personas que nos van a mirar y dirán, ya, es que antes era diferente. Ya, pero es que el tiempo cambia. Pero yo creo sobre todo que el cambio paradigmático que estamos viviendo es que pasamos a un paradigma en el que antes le hacíamos preguntas, ahora a poder pedirle acciones. Estamos cambiando probablemente la forma de aprender, estamos cambiando, de hecho, cada vez tenemos que aprender más rápido porque todo está yendo a una velocidad bastante interesante. Ya han visto 4 tonterías que han hecho una mini formación y con ella empiezan a vender. Porque tiene acceso a tus cuentas bancarias, tiene acceso a tus documentos, a qué haces en tu día a día. A día de hoy tenemos la capacidad de poder conectar aplicaciones y esto lo que te permite es que tengas un analista diario en el que, por ejemplo, ¿no? que le puedas preguntar cómo fue mi salud de ayer. Es que tenemos que adaptarnos y no podemos cambiar la sociedad. En 2026 va a pasar algo curioso. No va a ganar quien sepa más de ella, sino quien tenga un sistema que le ahorre tiempo y le haga más valioso. Y hoy te vamos a explicar 4 cambios que este 2026 van a suceder y cómo tú lo puedes empezar a aplicar ya desde esta semana. Y entiendo que te preguntarás, ¿y quiénes somos nosotros? Somos Jordi y Armand y en el último año hemos formado a más de 500.000 personas en directos completamente gratuitos para ayudar a divulgar la inteligencia artificial e intentar acercarla a aquellos perfiles que no han nacido con esta tecnología, que tampoco no eran técnicos y que quizá les queda un poco lejos. Nuestro objetivo es poder acercarla y con ello tenemos una consultora que a día de hoy nos dedicamos a ofrecer soluciones y servicios de inteligencia artificial a nivel mundial y gracias a todo el conocimiento que a día de hoy tenemos gracias a la consultora, lo dedicamos a aportar a estos perfiles y con ello estamos a pie de cañón para poder divulgar sobre estas tendencias que estamos viendo. Y empezamos con estas 4 tendencias que justo Jordi ha comentado, así que ¿qué te parece si iniciamos con la primera? ¿Hacia dónde está yendo este 2026? ¿Qué estamos viendo en el mercado? Yo creo que la primera tendencia que debería quedar muy claro es la parte de que ya la inteligencia artificial no es un cerebro solamente, ya no es ChatGPT, sino que estamos en el mundo de la acción y esto se llama agentes. Estos agentes que tantísimo se habló en 2025 empiezan a tener un punto importante porque ahora ya son capaces de meter acción, ¿de acuerdo? Digamos que estamos, yo creo, en la fase 2. Si la fase 1 fue inteligencia artificial, hago una pregunta, hago un prompt y me devuelve una respuesta, fase 2 es hago un prompt y ya no solamente me devuelve una respuesta, sino que es capaz de navegar, tomar acción, ejecutar alguna aplicación, conectarse incluso a internet con alguna aplicación mediante API y devolverme resultados, todo de manera semiautónoma. La fase 3, que es probablemente la que veremos en los próximos meses, años, será lo que llamamos la IA física, que es que estas inteligencias artificiales estén en robótica, en robots humanoides o no, también pueden ser coches autónomos, y que sean capaces evidentemente de desenvolverse en un mundo real. Entonces, estos agentes son importantes, porque aquí ya no gana quien haga un mejor prompt, sino ganan quien sepa delegar mejor, quien sepa orquestar, ¿no? Que es la palabra que hemos escuchado tantísimo, estos agentes de IA. Quien sepa delegar, pues por ejemplo, para ser capaz de hacer una investigación mucho más rápido, ser capaz de tener un agente que sea capaz de leer los emails y te los conteste o te haga un resumen al final del día, que sea capaz de crearte esta documentación o incluso un agente que se ha entrenado, lo hablaremos después, imagino, con toda tu documentación y capaz de responder automáticamente. Estos agentes yo creo que son súper potentes, pero también hay que tener cuidado. Y cuando hablamos de estos agentes, esto tenemos que tocarlo a código, es decir, tenemos que generar código para que sean capaces de utilizarlos. ¿Podemos utilizarlos a día de hoy dentro de ChatGPT? ¿Antes se podía? ¿No? ¿Cómo es este uso? ¿Y qué plataformas podemos llegar a utilizar como para poder usar realmente estos agentes? ¿O es solo reservado para perfiles técnicos? La realidad es esto, ¿no? Que creo que entramos ya desde hace unos años, y esto ya no es nuevo, entramos desde hace unos años a la democratización de la IA. Todo el mundo puede utilizarla. Esta parte de agentes es cierto que, a priori, como siempre, en las fases iniciales, siempre es un poco más técnico. A día de hoy tenemos, y pongo aquí una alerta también, muchas herramientas que nos dicen que es para crear agentes de IA. No todas lo son. A veces muchas son un chatbot camuflado en el nombre de un agente. Entonces, cuidado aquí, que hay cosas que no son agentes. Para crear agentes de IA tenemos herramientas, como hemos visto, como Make.com, N8N, una semi-agéntica podría ser ChatGPT, ¿no? Dentro de la parte de agentes GPT, que realmente estos no los podemos sacar de ChatGPT, pero sí que hay otras formas que enseñamos, como hemos dicho, en la parte de formación. Simplemente yo creo que esta parte de agentes es importantísimo que todo el mundo que está viendo esto investigue qué son, investigue cómo vamos a utilizarlo. De hecho, probablemente en los próximos vídeos, en los próximos podcasts de este estilo, vamos a hablar más de cómo utilizarlos, de qué hacer realmente práctico, pero es unos puntos tendencia este 2026 seguro. Totalmente, incluso dentro del canal vais a encontrar ciertos vídeos hablando acerca de estos agentes, 7 agentes GPT ocultos dentro de ChatGPT, cómo crear agentes con Make.com, pero yo creo sobre todo que el cambio paradigmático que estamos viviendo es que pasamos en estos 3 años, desde que tenemos acceso a ChatGPT,
a un paradigma en el que antes le hacíamos preguntas, ahora a poder pedirle acciones. El cambio creo que es muy grande y esto lo hemos visto muchísimo, ya que al inicio solo le preguntamos ciertos temas. Y aparte, al inicio, cuando hablábamos con ChatGPT, me acuerdo en finales de 2022, allí solo teníamos información entrenada hasta cierta fecha, no podíamos ni acceder a Totalmente. Internet. Totalmente. A día de hoy tenemos la capacidad de poder conectar aplicaciones. Puedes conectarlo, por ejemplo, con Photoshop, puedes llegar a conectarlo perfectamente con Canva, puedes llegar a conectarlo perfectamente con todo el espacio de trabajo de Google. Con aplicaciones de salud incluso. Exacto. Con tu propio Apple Health, Apple Watch, con toda la parte de Hub, ¿no? Todas estas cosas pulseras. Y esto lo que te permite es que tengas un analista diario en el que, por ejemplo, ¿no? que le puedas preguntar cómo fue mi salud de ayer. Total. Y de esta manera que vaya a buscar mediante estas APIs que comentamos, ¿no? Pero lo mejor de todo es que no se necesita ser un perfil muy técnico, sino que cada vez se está democratizando más y este paradigma de agentes permite que tenga la capacidad de ir a buscar durante toda esta información y finalmente facilitárnoslo. Y el cambio creo que es grande en ya no preguntas, sino que ahora pides que te haga cosas. Totalmente. Saber delegar esas tareas. La segunda, el CEO de YouTube, nos decía, Neal Mohan, nos decía que van a poner filtros de spam contra contenido de baja calidad debido a la creación de la IA. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, yo creo que esto es muy potente porque al final lo que sí que es cierto es que hay mucha basura en Internet. Y lo estamos viendo. Sobre todo, ¿no? Ahora aparecen automatizaciones o perfiles que se dedican solo a crear contenido con inteligencia artificial, que esto es fantástico. O sea, al final, una de las caras de la moneda que nos permite el ser capaces de crear constantemente contenido con inteligencia artificial, utilizando, por ejemplo, pues, plataformas como Heigen para crear este tipo de avatares. Pero ¿cuál es el problema? Que al final aquí hay veces que no tenemos filtro, en el sentido de que la gente monta automatizaciones que permitan crear avatares con inteligencia artificial y generar contenido sin parar, pero el problema está en que no se filtra lo que es bueno y lo que no es bueno. Entonces, tenemos constantemente generación de contenido en redes sociales, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en todas partes, y no hay un filtro de lo que es verídico, lo que no es verídico, lo que es bueno y lo que no es bueno. Y con ello también lo que permite es, ostras, que también creo que aquí hay un problema también en quién escuchamos. Y sobre todo, ¿qué vemos? Ya que creo que a día de hoy estamos yendo a unas masas, ¿no? Creo que todo el mundo lo quiere todo de forma instantánea y esos perfiles en los que a día de hoy no saben cómo utilizarla del todo bien, se quedan solo con el objetito brillante, ¿no? Te pongo una situación, porque esto nos pasa, ¿no? Soy directivo de una empresa, estoy escuchando inteligencia artificial, quiero llevarlo a mis equipos, no sé por dónde ir, entro en YouTube, me veo abrumado, empiezo a ver vídeos, saltar de uno al otro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Yo creo que primero todo es encontrar a alguien que resuene contigo. Esto para empezar. Y alguien que veas realmente que hay una autoridad contrastada, alguien que sin duda que se dedique a esto de nivel de consultoría, porque lo que estamos viendo también es que esto, mucha gente se ha subido a la ola últimamente y lo vas a ver, perfiles que hace solo un añito, que han visto 4 vídeos de ChatGPT. Que se dedicaban a tener una agencia de marketing de redes sociales. Que han visto 4 tonterías, que han hecho una mini formación y con ello ya empiezan a vender, que son expertos en inteligencia artificial, y esto no es cierto. Entonces, a mí enséñame los perfiles que llevan desde que esto lanzó, o como tú mismo, por ejemplo, que tienes un propio máster en inteligencia artificial, yo que soy ingeniero en robótica, que sabemos de lo que hablamos, y con ello que busquen perfiles que les transmitan. Da igual si somos nosotros, no va de esto, pero sobre todo que busquen perfiles que les generen sobre todo confianza y que a su vez que puedan ver que los resultados son reales y que saben hablar con este tipo de modelos, que les enseñan cosas de forma práctica, que se lo hacen ver fácil, porque lo que está pasando, y esto es cuando hablo de basura, que la gente te lo hace como ver muy difícil. Para esta manera denotar como esa autoridad, ¿no? En el sentido de, te enseño a crear contenido de avatares con inteligencia artificial, pero te enseño solo la mitad, ¿no? Para esta manera que entonces tú te hace falta algo y vienes a mí a recurrir. Entonces, siento que esto es verdad que se está ensuciando bastante a nivel de redes sociales, que no se queden con el objetito brillante de que alguien me ha enseñado a generar avatares, a hacer automatizaciones y venderlas por 4.000, 5.000 euros, cuando seguramente no lo han hecho. Yeah. No lo han hecho. Entonces, que prefiltren muy bien, yo Y creo. sobre todo yo creo que es cuando si en algún momento tienes que contratar una consultoría, empieza pequeño, Sí. ¿no? Empieza porque muchas veces te van a prometer el oro y el moro, pero realmente un proyecto de 50.000 Sí. euros, si un proyecto de 50.000 euros, significa que tú ya tienes unas bases hechas, unos fundamentos hechos, toda la data, todos los datos ordenados, unos procesos establecidos. Muchas veces hay que empezar por la parte aburrida para poder aplicar inteligencia artificial y lo hemos visto no solamente en pymes, sino en multinacionales aquí en España o incluso internacionales en México, que no pueden aplicar IA si no tenemos los procesos primeros hechos. Yo creo que esto es un punto importantísimo y vamos al tercero. Y para estos perfiles que tú comentabas, o sea, ¿qué le recomendarías? ¿Cómo harías este de 0 a 100 dentro del mundo de la inteligencia artificial?
Mi recomendación es que si te estamos transmitiendo confianza, si realmente quieres aprender más de inteligencia artificial, tenemos una formación totalmente gratuita y en directo de 4 sesiones, 4 clases que pueden cambiarte la forma en la que entiendes, que comprendes y utilizas la inteligencia artificial. Su nombre, IA3 en 4. Han pasado más de 500.000 personas ya por el evento de IA3 en 4. Perfiles que empezaban desde cero, desde el -5, o que ya tenían conocimiento en inteligencia artificial. Las fechas las va a tener en la descripción del vídeo. Mi recomendación, apúntate, mira los vídeos, aplica la práctica y saca el máximo de provecho. 4 sesiones totalmente en directo para que entiendas cómo llevar la inteligencia artificial a otro nivel en este 2026. Vamos con el tercer punto, y aquí hablamos acerca de regulación, algo que sé que tú conoces muchísimo. ¿Qué nos depara este 2026? Este 2026 probablemente empezaremos a ver justamente aquí en Europa, ¿no? En Europa tenemos la AI Act, ¿no? El Acto de Inteligencia Artificial. Europa es cierto que ha sido pionera siempre en esta parte de regulación. La realidad es que la inteligencia artificial también supone algo mucho más grande a nivel geopolítico. Estamos viendo una lucha entre China, entre Oriente, entre Estados Unidos. Probablemente son de los dos grandes gigantes. Europa queda como un poco geográficamente también en medio. Y este medio ha significado que hayan optado por la regulación. Hace, de hecho, unas cuantas semanas, Europa asumía un poco que se había equivocado, que no estaban cogiendo un buen ritmo, unas buenas decisiones simplemente regulando. Y la realidad es que en agosto del 2026 veremos y empezaremos a ver toda esta parte del acto de inteligencia artificial que nos habla un poco de transparencia, nos habla un poco de seguridad, nos habla un poco de privacidad. ¿Qué podemos ver y qué podemos decir aquí? Lo que yo os puedo decir es que estas semanas, por ejemplo, hemos visto muchísimas cosas de cloud, ¿no? Los agentes de inteligencia artificial que veníamos hablando en el primer punto, en primera tendencia, es importante que entendamos que si son capaces de leer tus documentos, coger tu información, hacer cosas de manera autónoma, tiene que estar muy claro y tiene que estar muy estandarizado y protegido qué pueden hacer y qué no, ¿no? Por un lado, algo que puede parecer anecdótico e irónico, pero imagínate que un agente empiece a decir, hostia, Armán, yo sé que a ti te gusta mucho la mentoría, la formación, te acabo de comprar un curso de 3.500 euros de Tony Robbins y te he comprado también una mentoría 1 a 1 con X personas. En un momento me has gastado 5.000 euros. Y esto lo puede hacer, porque tiene acceso a tus cuentas bancarias, tiene acceso a tus documentos, a qué haces en tu día a día. Entonces, esto que parece irónico, no lo es tanto cuando hablamos de una empresa. Tenemos que ser muy conscientes de si estos modelos están corriendo en la nube, ¿no? Entonces, lo que llevamos en el cloud, si tienen una API que funciona fuera de casa, o si estos modelos están dentro de casa y por lo tanto no se pueden escapar. Tenemos que ser muy conscientes también de qué límites ponemos a estos modelos, a estos agentes de IA. Estos agentes de IA tienen acceso a todos los documentos y pueden hacerlo absolutamente todo, o les limitamos. Y tienen un espacio de trabajo limitado que si la lían, para que me entiendas, la lían ahí en ese espacio y el desastre no es tan grande. Entonces estamos en una fase pionera, evidentemente tendrá unas ventajas exponenciales quien lo pruebe y quien lo domine en un principio, pero también tenemos que entender los riesgos. Me acuerdo en clase el otro día me explicaban el tema de ChatGPT, ¿no? Y yo me acuerdo de una consultoría que dimos, una formación que dimos a una empresa que utilizaba Microsoft Copilot y lo utilizaban por el tema de seguridad, porque tenían miedo de ChatGPT. La realidad es que cuando salió ChatGPT sí que hubo fallas de seguridad, pero a día de hoy cumple toda la GDPR, ¿no? La RGPD, cumple todas las normativas SOC y de seguridad. Por lo tanto, cada vez más estos modelos van a ir siendo más seguros, más privados, entendamos sobre todo qué datos utilizamos y qué tan transparentes son estos modelos de inteligencia artificial. Cuando hablamos de transparencia es qué sabemos que están haciendo o qué sabemos que pueden llegar a hacer dentro de que son modelos complejos. Sea, Arman, en tu caso, que has visto también bastantes cambios, llevamos desde que salió la IA generativa, de hecho diría desde el día cero, Sí, sí. estamos cambiando probablemente la forma de aprender, estamos cambiando, de hecho, cada vez tenemos que aprender a aprender más rápido porque todo está yendo a una velocidad bastante interesante. ¿Qué cambios has visto? ¿Cómo está esta parte de comunicación? ¿Cómo ves que está evolucionando? Hombre, yo creo sinceramente que tenemos una educación y que estamos yendo hacia una capacidad de aprender más personalizada. ¿Y a qué me refiero? ¿No? Por ejemplo, en el aspecto de que podemos llegar
ChatGPT, que lo conoce todo el mundo, a convertirlo y a que nos explique de la forma a la que a nosotros más nos guste. Si, por ejemplo, a mí me encanta, me lo invento, las motos, tener la capacidad de aprender matemáticas, pues en función de ciertas motos o adaptarlo a un estilo quizá más automovilístico, me lo invento. Pero sí que tenemos la capacidad de poder personalizarlo, de que nos explique ciertos conceptos de una mejor manera, más sencillo, más práctico, más difícil. O sea, podemos personalizarlo en función de cómo nosotros queramos. E incluso lo mismo también. A día de hoy aparecen nuevas tecnologías, vamos a decir, nuevas aplicaciones, como podría ser Notebook LM, que creo que es muy potente, que es por parte de Google. Y al final aquí lo que podemos facilitarle es un enlace de un vídeo YouTube y a partir de este vídeo YouTube podemos llegar a después, como lo va a transcribir entero, que nos cree un PDF, unas diapositivas respecto a este mismo vídeo. E incluso podríamos llegar no solo a aprender, sino también a dar cátedra, ¿no? En el sentido de que podríamos llegar a convertir a partir de un vídeo YouTube y ser docentes a partir de ese vídeo. Tenemos un vídeo de referencia, este vídeo de referencia va a transcribirlo, con esta transcripción va a generar todas las diapositivas, por lo cual ya tenemos una explicación que podemos llegar a dar que es perfecta, o reversionar a partir de un PDF, un artículo, una noticia y tener esta capacidad no solo de aprender, sino también de poder facilitar esa comunicación, ya que podemos llegar a crear tantos PDFs como nosotros queramos, digo Notebook LM o como otras alternativas. Lo mismo también, y esto es muy potente, la forma de aprender en la que a partir de archivos, artículos, vamos a decir quizá más académicos, con Notebook LM lo que nos permite es, le podemos facilitar este PDF y nos genera un audio, ¿no? Nos genera un podcast a partir de esa temática. Y a veces lo que permite es descomplicar ciertos temas que son a veces inaccesibles o que cuesta mucho más de entender. Y esto es lo que creo que acerca mucho más esta capacidad de poder aprender, la verdad. Totalmente. Toda esta parte de convertir PDFs o convertir documentos en algo más explicativo, Sí. uno, ya sabemos que tiene mayor retención. Dos, imagínate a nivel profesional, imagínate a nivel de una empresa que tienes centenares de documentos. Esto me acuerdo de una empresa, en el caso del Departamento de Recursos Humanos, que lo estaban haciendo, que es cuando entraban perfiles, cuando entraban nuevas contrataciones, en vez de darle los típicos documentos con todos los puntos, todo esto lo puedes resumir en un vídeo de 4 minutos, 5 minutos, con los puntos, contado por un avatar humano que hace mucho más digerible toda esta parte. Universidad que tenemos muy cerca también, que es con la que colaboramos y tenemos convalidado el posgrado de inteligencia artificial. En este caso, la universidad lo que quería era cómo soy capaz de darle una vuelta o reciclar todos estos documentos, toda esta parte de documentación, de estudios, e incluso sabiendo que cada vez más los jóvenes, también los adultos, consumen menos contenido y son capaces de retener menos la atención, ¿cómo soy capaz de poner un avatar que explique todo esto en 15 minutos, mucho más resumido e incluso un avatar interactivo? Todo esto es un poco modernizar la comunicación, adaptarse a los nuevos tiempos y adaptarse también a cómo está cambiando la sociedad. Y sé que hay muchas personas que nos van a mirar y dirán, ya, es que antes era diferente, ya, pero es que el tiempo cambia. Yeah. Es que tenemos que adaptarnos y no podemos cambiar la sociedad. No, y tienes un profesor para ti, que imagínate, Totalmente. si es interactivo, esto es espectacular, porque puedes hacerle cualquier pregunta en el momento que quieras, no tienes que esperar a que el profesor te permita levantar la mano, sino que al final le puedes hacer las preguntas que tú quieras en el momento que sea y a partir de la temática que tengas. Y esto permite esta, yo creo, hiperpersonalización y esta hipereducación, que es hacia donde espero y deseo que estemos yendo y que todo se esté cumpliendo. Totalmente. Yo, si quieres, dejo a los espectadores, a quien nos está viendo, a todos quienes nos acompañan en el canal de Centella, para el próximo episodio dejamos, si yo tuviera 40, 45, 50 años, ¿qué aplicaría ya en los próximos 90 días? ¿Cómo va a cambiar todo esto de manera práctica? ¿Cómo lo implementaríamos? Y realmente, ¿cómo le podríamos sacar el máximo de valor? Así que nada, si te ha gustado, evidentemente, suscríbete, activa la campanita para no perderte los próximos podcasts. Si te ha parecido interesante, déjalo en los comentarios y nos seguimos viendo por aquí. Nos vemos muy pronto en próximos vídeos con mucha más inteligencia artificial.